Buenas tardes, tengan apreciables alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra segunda cápsula informativa propiamente de la materia Atención a las necesidades educativas especiales, su legislación, los procesos evolutivos y demás inherentes a la materia que nos ocupa. Y para ello, en esta ocasión vamos a abordar el tema que lleva por nombre propiamente modelo de atención. Y dentro de estos modelos de atención a los que, si bien es cierto, se han enfrentado las personas que tienen algún tipo de discapacidad, uno de ellos es específicamente el que se gesta durante el periodo o la década de los 70, ¿no? Que van de 1970 a 1979. Por ello se dice que aquí es donde se aboca el modelo rehabilitatorio y el médico terapéutico para la atención de personas con discapacidad y también para la infancia con problemas de lenguaje y aprendizaje. En ese sentido, bueno, antes de iniciar propiamente en 1970, es importante que citemos algunos datos estadísticos a lo largo de la historia, que si bien es cierto, fueron trascendentales para poder entender cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos como la inclusión educativa, esta forma donde convergen tanto personas que presentan algún tipo de discapacidad como aquellas que no lo tienen, para que puedan interactuar entre sí y a partir de estas diferencias se logre un objetivo en común. Vemos pues que en 1932 se establece que en nuestro territorio, en México, existían doctores o especialistas precursores de un modelo de atención rehabilitatoria, ¿no? Y también específicamente del modelo de atención médico-terapéutico para poder atender o para deber entender atender a las personas con discapacidad. Y fueron precisamente el doctor Roberto Solís Quiroga y el doctor Rafael Santamarina quienes se dirigieron específicamente a la traducción de la normalización de las pruebas psicométricas para niños mexicanos. A partir de esta elaboración o de esta aplicación de las pruebas, pues se lograba identificar si el niño, la niña, el adolescente o cualquier otra persona pues presentaba algún tipo de discapacidad y en un momento dado, ¿por qué no? También poder ser medible, es decir, cómo se encontraba o bajo qué gravedad o dimensión se encontraba, ¿no? O qué era lo que en un momento dado estaba detonando que no pudieran desarrollar las actividades de manera común al resto de las personas. Entonces, aquí empezaron a identificar qué problemas físicos o mentales podía presentar una persona y para que luego entonces se tomaran en consideración este tipo de afectaciones para poder también identificarlas, para poder analizarlas y para poder investigar si existía o no una forma de cómo poder atenderlas, de cómo poder disminuirlas o en su caso de cómo poder erradicarlas, ¿no? También en un momento cómo evitar de que pudieran ir evolucionando y luego entonces, por el contrario, ver de qué manera bajo estos lineamientos o bajo estas dificultades, pues podían también en un momento dado, ¿no? Poder realizar de manera cabal sus actividades. Bueno, vemos que años más tarde, en 1937, nace lo que se conoce como servicio de ortolalia y que este se otorgaba precisamente a los niños que presentaban algún problema en el lenguaje, específicamente en una de las áreas del Instituto Nacional de Pedagogía. ¿Por qué? Porque aquí los pedagogas, pues eran las personas que, como su nombre lo dice, se encargaban de poder transmitir un conocimiento. Sin embargo, se dieron cuenta que una de las barreras que existía precisamente para este correcto proceso de enseñanza-aprendizaje era específicamente la falta de comunicación, ¿no? O problemas específicos dentro del lenguaje, y por ello se establece este servicio para poder trabajar y evitar, o en su caso, disminuir esta falta de atención o esta falta de aprendizaje precisamente por esta detonante. Después vemos que otro de los años que fueron trascendentales en materia de necesidades educativas especiales fue en 1952, en donde el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, que en este caso era constituido mediante una asociación civil, crea la primera institución de género en México y en América Latina para atender específicamente a personas que presentaban algún tipo de problemas de audición, ¿no? Y en ese sentido también como se venía trabajando con problemas de lenguaje. Vemos que posteriormente también se empieza a elaborar como clínica de ortolaria dependiente de uno de los departamentos en el instituto, ¿no? En el Instituto de Género en México y en América Latina. Vemos también
que otro de los elementos u otro de los años también marcados fue en 1968, cuando se constituye como institución de la Dirección General de Enseñanza e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, ya existía una dirección especializada para atender y para identificar cómo existía el proceso de atención a personas que presentaban algún tipo de, o que requerían algún tipo de educación especial. También en 1968, la Escuela Normal de Especialización apertura diferentes cursos intensivos y esto iba direccionado específicamente para preparar a maestros de nivel primario y preescolar del interior de las repúblicas en 6 especialidades. Esto es para tratar de brindar una mejor atención educacional de calidad y de calidez, ¿no? Es decir, sensibilizar a las personas y otorgar todos aquellos conocimientos y herramientas que le permitieran transmitir esa información y que ésta fuera adquirida o fuera aprendida para todas las personas por igual, indistintamente si presentaban o no alguna discapacidad, ¿no? Entonces, precisamente con estos cursos intensivos se otorgaron estos elementos para que luego entonces, al momento de culminar el ciclo escolar o dependiendo cómo establecieran su planeación, pues también pudieran medir los resultados y determinar si luego entonces estaban aplicando de manera certera estos conocimientos adquiridos. Después vamos en 1970 cuando ya empieza a tomar operancia este modelo rehabilitatorio, ¿no? Dentro de la década de 1970, vemos que en 1970 se establece el plan que les estaba comentando, ¿no? El plan de estudios. Y este plan de estudios, en el plan de estudios desaparecieron las modalidades de inscripción que marcaban o que venían señalando un plan anterior, es decir, únicamente redireccionado para personas que no presentaban ninguna discapacidad, es decir, para estudiantes regulares y especiales, y por ello se establece como el año básico, porque aquí ya se tienen que empezar a considerar también estas diferencias o estas discapacidades para que a partir de, repito, de estas diferenciaciones existentes, pues se identificaran las formas de trabajo, aunque el objetivo era el mismo, el conocimiento para todos, las formas de poder llegar a él eran distintas, ¿no? Entonces, para una u otra cuestión, pues se tenía que atender de una manera diferenciada. Después vemos que dentro de 1970 a 1974 se generaron 2 planes de estudio, uno como ya lo hemos marcado en 1970 cuando se deja a un lado la educación dirigida a un solo sector y otro en 1974 cuando ya presenta un enfoque psicopedagógico, es decir, donde ya entraban los docentes que habían tomado estos cursos específicos o estos cursos intensivos para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales. También ya se empieza a hablar de esta integración, ¿no? Para otorgar todas aquellas herramientas de manera uniforme para el alumno con discapacidad y por ello ya interviene no únicamente un psicopedagoga, sino que también intervienen otros profesionales en la materia como son un médico social y también opera el área laboral, ¿no? Y todos ellos con objetivos bien determinados para que incidieran en una forma muy particular sobre los alumnos con dificultades de atención. Después vemos que un año más tarde, en 1971, se establece el apoyo del subsecretario de Educación Primaria y Normal, que era Ramón Bonfil, para el surgimiento de los grupos integrados, lo que veníamos diciendo, que ya existiera este apoyo uniforme, por un lado el psicopedagoga, el médico, ¿no? Como tal, el médico social y el área laboral, porque si bien es cierto, uno acude a determinadas instituciones para adquirir conocimientos, para que luego entonces estos te sirvan para que puedas desarrollarte plenamente en sociedad, pero también uno de los elementos es otorgarte las herramientas para que en un futuro no muy lejano tú te puedas emplear y a través de esta remuneración satisfacer tus necesidades, ¿no? Y obviamente para las personas con discapacidad, pues no es la excepción. Entonces, este apoyo integral, pues era lograr ese fin para todas las personas. Después vemos que también en 1971 se implementan los servicios de valoración médica, psicología educativa, social y ocupacional. ¿Por qué? Porque son todos aquellos que intervienen en el estudio de la mente para que a partir de ella pues se logre esta incidencia, ¿no? Ver, porque muchos de los problemas, por ejemplo, déficit de atención,
o pueden realizarse o pueden tener cabida, ya sea porque se sufre violencia psicológica en casa, ¿no? O por algunas otras detonantes que están limitando o que están mermando este proceso de entendimiento. Por ello es importante una valoración médica, una intervención psicológica, una cuestión educativa social, una cuestión ocupacional para identificar cuál es la raíz de la discapacidad en el supuesto de que no sea una cuestión o una enfermedad y luego entonces poder tratarla, ¿no? Para buscar desde las cuestiones más simples en el sentido de poder cambiarlas hasta aquellas que necesiten alguna valoración, alguna intervención médica o mediante un otorgamiento de medicamentos, mediante terapias de rehabilitación, ¿no? Dependiendo lo que la naturaleza pues lo vaya demandando. Asimismo, vemos que en 1971 se crea la Clínica de la Conducta, la cual pues fue una de las instituciones que pasó de depender de la Dirección General de Educación Especial al inicio propiamente de su creación. Asimismo, vemos que un año más tarde, en 1972, específicamente se crean las dos primeras industrias protegidas al interior de la educación nacional para discapacidad y esta iba dirigida para jóvenes ciegos y también para débiles visuales. También en 1972 se toma la decisión de cerrar la carrera de masoterapia considerándose su reapertura para 1979. En el mismo sentido, vemos que durante 1972 a 1974, las nuevas escuelas normales del Distrito Federal y de Nuevo León abrieron una especialidad denominada o que atendía a problemas de aprendizaje precisamente para conocer todos aquellos elementos y poder trabajarlos de una manera mucho más amplia y que garantizaran en este caso pues una atención más óptima para los alumnos o las personas con discapacidad. También en 1974 el Instituto Nacional para la Comunicación Humana, por sus siglas INCH, estableció una escuela primaria experimental para todos aquellos alumnos que no accedían a los conceptos académicos. También se funda propiamente otras instancias que a la par pues trabajaban en atención a personas con discapacidad. Se establece un plan, ¿no? Como hace rato comentábamos, el plan de 1970, donde se cambia de un modelo unificado a uno donde se tuviera que particularizar las formas, métodos y técnicas para atender a personas con discapacidad y al resto para que se lograra un objetivo. Y en ese entonces, bueno, se modifica la que ya se tenía en 1970 y se crea la de 1974. De igual forma, se elaboró un nuevo plan con el objetivo de formar maestros especialistas para la educación de personas con discapacidad o con limitaciones físicas, mentales o sociales, con la suficiente preparación tanto teórica como práctica, repito, para que la atención o la intervención que tuvieran pues fuera lo más completa posible. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, apreciables alumnas y alumnos, porque estos y otros temas son los que de manera muy puntual pues vamos a estar abordando dentro de nuestras cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra segunda cápsula informativa propiamente de la materia Atención a las necesidades educativas especiales, su legislación, los procesos evolutivos y demás inherentes a la materia que nos ocupa. Y para ello, en esta ocasión vamos a abordar el tema que lleva por nombre propiamente modelo de atención. Y dentro de estos modelos de atención a los que, si bien es cierto, se han enfrentado las personas que tienen algún tipo de discapacidad, uno de ellos es específicamente el que se gesta durante el periodo o la década de los 70, ¿no? Que van de 1970 a 1979. Por ello se dice que aquí es donde se aboca el modelo rehabilitatorio y el médico terapéutico para la atención de personas con discapacidad y también para la infancia con problemas de lenguaje y aprendizaje. En ese sentido, bueno, antes de iniciar propiamente en 1970, es importante que citemos algunos datos estadísticos a lo largo de la historia, que si bien es cierto, fueron trascendentales para poder entender cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos como la inclusión educativa, esta forma donde convergen tanto personas que presentan algún tipo de discapacidad como aquellas que no lo tienen, para que puedan interactuar entre sí y a partir de estas diferencias se logre un objetivo en común. Vemos pues que en 1932 se establece que en nuestro territorio, en México, existían
doctores o especialistas precursores de un modelo de atención rehabilitatoria, ¿no? Y también específicamente del modelo de atención médico-terapéutico para poder atender o para deber entender atender a las personas con discapacidad. Y fueron precisamente el doctor Roberto Solís Quiroga y el doctor Rafael Santamarina quienes se dirigieron específicamente a la traducción de la normalización de las pruebas psicométricas para niños mexicanos. A partir de esta elaboración o de esta aplicación de las pruebas, pues se lograba identificar si el niño, la niña, el adolescente o cualquier otra persona pues presentaba algún tipo de discapacidad y en un momento dado, ¿por qué no? También poder ser medible, es decir, cómo se encontraba o bajo qué gravedad o dimensión se encontraba, ¿no? O qué era lo que en un momento dado estaba detonando que no pudieran desarrollar las actividades de manera común al resto de las personas. Entonces, aquí empezaron a identificar qué problemas físicos o mentales podía presentar una persona y para que luego entonces se tomaran en consideración este tipo de afectaciones para poder también identificarlas, para poder analizarlas y para poder investigar si existía o no una forma de cómo poder atenderlas, de cómo poder disminuirlas o en su caso de cómo poder erradicarlas, ¿no? También en un momento cómo evitar de que pudieran ir evolucionando y luego entonces, por el contrario, ver de qué manera bajo estos lineamientos o bajo estas dificultades, pues podían también en un momento dado, ¿no? Poder realizar de manera cabal sus actividades. Bueno, vemos que años más tarde, en 1937, nace lo que se conoce como servicio de ortolalia y que este se otorgaba precisamente a los niños que presentaban algún problema en el lenguaje, específicamente como en una de las áreas del Instituto Nacional de Pedagogía. ¿Por qué? Porque aquí los pedagogas, pues eran las personas que, como su nombre lo dice, se encargaban de poder transmitir un conocimiento. Sin embargo, se dieron cuenta que una de las barreras que existía precisamente para este correcto proceso de enseñanza-aprendizaje era específicamente la falta de comunicación, ¿no? O problemas específicos dentro del lenguaje y por ello se establece este servicio para poder trabajar y evitar o en su caso disminuir esta falta de atención o esta falta de aprendizaje precisamente por esta detonante. Después vemos que otro de los años que fueron trascendentales en materia de necesidades educativas especiales fue en 1952, en donde el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, que en este caso era constituido mediante una asociación civil, crea la primera institución de género en México y en América Latina para atender específicamente a personas que presentaban algún tipo de problemas de audición, ¿no? Y en ese sentido también como se venía trabajando con problemas de lenguaje. Vemos que posteriormente también se empieza a elaborar como clínica de ortolalia dependiente de uno de los departamentos en el instituto, ¿no? En el Instituto de Género en México y en América Latina. Vemos también que otro de los elementos u otro de los años también marcados fue en 1968, cuando se constituye como institución de la Dirección General de Enseñanza e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, es decir, ya existía una dirección especializada para atender y para identificar cómo existía el proceso de atención a personas que presentaban algún tipo o que requerían algún tipo de educación especial. También en 1968, la Escuela Normal de Especialización apertura diferentes cursos intensivos y esto iba direccionado específicamente para preparar a maestros de nivel primario y preescolar del interior de las repúblicas en 6 especialidades. Esto es para tratar de brindar una mejor atención educacional de calidad y de calidez, ¿no? Es decir, sensibilizar a las personas y otorgar todos aquellos conocimientos y herramientas que le permitieran transmitir esa información y que ésta fuera adquirida o fuera aprendida para todas las personas por igual, indistintamente si presentaban o no alguna discapacidad, ¿no? Entonces, precisamente con estos cursos intensivos se otorgaron estos elementos para que luego entonces, al momento de culminar el ciclo escolar o dependiendo cómo establecieran su planeación, pues también pudieran medir los resultados y determinar si luego entonces estaban aplicando de manera certera estos conocimientos adquiridos. Después vamos en 1970
cuando ya empieza a tomar operancia este modelo rehabilitatorio, ¿no? Dentro de la década de 1970, vemos que en 1970 se establece el plan que les estaba comentando, ¿no? El plan de estudios. Y este plan de estudios, en el plan de estudios desaparecieron las modalidades de inscripción que marcaban o que venían señalando un plan anterior, es decir, únicamente redireccionado para personas que no presentaban ninguna discapacidad, es decir, para estudiantes regulares y especiales, y por ello se establece como el año básico, porque aquí ya se tienen que empezar a considerar también estas diferencias o estas discapacidades para que a partir de, repito, de estas diferenciaciones existentes, pues se identificaran las formas de trabajo, aunque el objetivo era el mismo, el conocimiento para todos, las formas de poder llegar a él eran distintas, ¿no? Entonces, para una u otra cuestión, pues se tenía que atender de una manera diferenciada. Después vemos que dentro de 1970 a 1974 se generaron dos planes de estudio, uno como ya lo hemos marcado en 1970, cuando se deja a un lado la educación dirigida a un solo sector, y otro en 1974, cuando ya presenta un enfoque psicopedagógico, es decir, donde ya entraban los docentes que habían tomado estos cursos específicos o estos cursos intensivos para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales. También ya se empieza a hablar de esta integración, ¿no? Para otorgar todas aquellas herramientas de manera uniforme para el alumno con discapacidad, y por ello ya interviene no únicamente un psicopedagoga, sino que también intervienen otros profesionales en la materia como son un médico social, y también opera el área laboral, ¿no? Y todos ellos con objetivos bien determinados para que incidieran en una forma muy particular sobre los alumnos con dificultades de atención. Después vemos que un año más tarde, en 1971, se establece el apoyo del subsecretario de Educación Primaria y Normal, que era Ramón Bonfil, para el surgimiento de los grupos integrados, lo que veníamos diciendo, que ya existiera este apoyo uniforme, por un lado el psicopedagoga, el médico, ¿no? Como tal, el médico social y el área laboral, porque si bien es cierto, uno acude a determinadas instituciones para adquirir conocimientos, para que luego entonces estos te sirvan para que puedas desarrollarte plenamente en sociedad, pero también uno de los elementos es otorgarte las herramientas para que en un futuro no muy lejano tú te puedas emplear y a través de esta remuneración satisfacer tus necesidades, ¿no? Y obviamente para las personas con discapacidad, pues no es la excepción. Entonces, este apoyo integral, pues era lograr ese fin para todas las personas. Después vemos que también en 1971 se implementan los servicios de valoración médica, psicología educativa, social y ocupacional. ¿Por qué? Porque son todos aquellos que intervienen en el estudio de la mente para que a partir de ella pues se logre esta incidencia, ¿no? Ver, porque muchos de los problemas, por ejemplo, déficit de atención, pueden realizarse o pueden tener cabida, ya sea porque se sufre violencia psicológica en casa, ¿no? O por algunas otras detonantes que están limitando o que están mermando este proceso de entendimiento. Por ello es importante una valoración médica, una intervención psicológica, una cuestión educativa social, una cuestión ocupacional para identificar cuál es la raíz de la discapacidad en el supuesto de que no sea una cuestión o una enfermedad, y luego entonces poder tratarla, ¿no? Para buscar desde las cuestiones más simples en el sentido de poder cambiarlas hasta aquellas que necesiten alguna valoración, alguna intervención médica o mediante un otorgamiento de medicamentos, mediante terapias de rehabilitación, ¿no? Dependiendo lo que la naturaleza pues lo vaya demandando. Asimismo, vemos que en 1971 se crea la Clínica de la Conducta, la cual pues fue una de las instituciones que pasó de depender de la Dirección General de Educación Especial al inicio propiamente de su creación. Asimismo, vemos que un año más tarde, en 1972, específicamente se crean las dos primeras industrias protegidas al interior de la educación nacional, para discapacidad, y esta iba dirigida para jóvenes ciegos y también para débiles visuales. También en 1972 se toma la decisión de cerrar la carrera de masoterapia, considerándose su reapertura para 1979. En el mismo sentido, vemos que durante 1972 a 1974, las nuevas escuelas normales del Distrito Federal y de Nuevo León abrieron una especialidad denominada o que atendía a problemas de aprendizaje.
precisamente para conocer todos aquellos elementos y poder trabajarlos de una manera mucho más amplia y que garantizaran en este caso pues una atención más óptima para los alumnos o las personas con discapacidad. También en 1974, el Instituto Nacional para la Comunicación Humana, por sus siglas INCH, estableció una escuela primaria experimental para todos aquellos alumnos que no accedían a los conceptos académicos. También se funda propiamente otras instancias que a la par pues trabajaban en atención a personas con discapacidad. Se establece un plan, ¿no? Como hace rato comentábamos, el plan de 1970, donde se cambia de un modelo unificado a uno donde se tuviera que particularizar las formas, métodos y técnicas para atender a personas con discapacidad y al resto para que se lograra un objetivo. Y en ese entonces, bueno, se modifica la que ya se tenía en 1970 y se crea la de 1974. De igual forma, se elaboró un nuevo plan con el objetivo de formar maestros especialistas para la educación de personas con discapacidad o con limitaciones físicas, mentales o sociales, con la suficiente preparación tanto teórica como práctica, repito, para que la atención o la intervención que tuvieran pues fuera lo más completa posible. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, apreciables alumnas y alumnos, porque estos y otros temas son los que de manera muy puntual pues vamos a estar abordando dentro de nuestras cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra segunda cápsula informativa propiamente de la materia Atención a las necesidades educativas especiales, su legislación, los procesos evolutivos y demás inherentes a la materia que nos ocupa. Y para ello, en esta ocasión vamos a abordar el tema que lleva por nombre propiamente modelo de atención. Y dentro de estos modelos de atención a los que, si bien es cierto, se han enfrentado las personas que tienen algún tipo de discapacidad, uno de ellos es específicamente el que se gesta durante el periodo o la década de los 70, ¿no? Que van de 1970 a 1979. Por ello se dice que aquí es donde se aboca el modelo rehabilitatorio y el médico terapéutico para la atención de personas con discapacidad y también para la infancia con problemas de lenguaje y aprendizaje. En ese sentido, bueno, antes de iniciar propiamente en 1970, es importante que citemos algunos datos estadísticos a lo largo de la historia, que si bien es cierto, fueron trascendentales para poder entender cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos como la inclusión educativa, esta forma donde convergen tanto personas que presentan algún tipo de discapacidad como aquellas que no lo tienen, para que puedan interactuar entre sí y a partir de estas diferencias se logre un objetivo en común. Vemos pues que en 1932 se establece que en nuestro territorio, en México, existían doctores o especialistas precursores de un modelo de atención rehabilitatoria, ¿no? Y también específicamente del modelo de atención médico-terapéutico para poder atender o para deber entender atender a las personas con discapacidad. Y fueron precisamente el doctor Roberto Solís Quiroga y el doctor Rafael Santamarina quienes se dirigieron específicamente a la traducción de la normalización de las pruebas psicométricas para niños mexicanos. A partir de esta elaboración o de esta aplicación de las pruebas, pues se lograba identificar si el niño, la niña, el adolescente o cualquier otra persona pues presentaba algún tipo de discapacidad y en un momento dado, ¿por qué no? También poder ser medible, es decir, cómo se encontraba o bajo qué gravedad o dimensión se encontraba, ¿no? O qué era lo que en un momento dado estaba detonando que no pudieran desarrollar las actividades de manera común al resto de las personas. Entonces, aquí empezaron a identificar qué problemas físicos o mentales podía presentar una persona y para que luego entonces se tomaran en consideración este tipo de afectaciones para poder también identificarlas, para poder analizarlas y para poder investigar si existía o no una forma de cómo poder atenderlas, de cómo poder disminuirlas o en su caso de cómo poder erradicarlas, ¿no? También en un momento cómo evitar de que pudieran ir evolucionando y luego entonces, por el contrario, ver de qué manera bajo estos lineamientos o bajo estas dificultades, pues podían también en un momento dado, ¿no? Poder realizar de manera cabal sus actividades. Bueno, vemos que años más tarde, en 1937, nace lo que se conoce como servicio de ortolalia y que este se otorgaba precisamente a los niños que presentaban algún problema en el lenguaje, específicamente como en una de las áreas del Instituto Nacional de Pedagogía.
¿Por qué? Porque aquí los pedagogas, pues eran las personas que, como su nombre lo dice, se encargaban de poder transmitir un conocimiento. Sin embargo, se dieron cuenta que una de las barreras que existía precisamente para este correcto proceso de enseñanza-aprendizaje era específicamente la falta de comunicación, ¿no? O problemas específicos dentro del lenguaje, y por ello se establece este servicio para poder trabajar y evitar, o en su caso, disminuir esta falta de atención o esta falta de aprendizaje precisamente por esta detonante. Después vemos que otro de los años que fueron trascendentales en materia de necesidades educativas especiales fue en 1952, en donde el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, que en este caso era constituido mediante una asociación civil, crea la primera institución de género en México y en América Latina, para atender específicamente a personas que presentaban algún tipo de problemas de audición, ¿no? Y en ese sentido también como se venía trabajando con problemas de lenguaje. Vemos que posteriormente también se empieza a elaborar como clínica de ortolaria dependiente de uno de los departamentos en el instituto, ¿no? En el Instituto de Género en México y en América Latina. Vemos también que otro de los elementos u otro de los años también marcados fue en 1968, cuando se constituye como institución de la Dirección General de Enseñanza e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, ya existía una dirección especializada para atender y para identificar cómo existía el proceso de atención a personas que presentaban algún tipo o que requerían algún tipo de educación especial. También en 1968, la Escuela Normal de Especialización apertura diferentes cursos intensivos, y esto iba direccionado específicamente para preparar a maestros de nivel primario y preescolar del interior de las repúblicas en 6 especialidades. Esto es para tratar de brindar una mejor atención educacional de calidad y de calidez, ¿no? Es decir, sensibilizar a las personas y otorgar todos aquellos conocimientos y herramientas que le permitieran transmitir esa información y que ésta fuera adquirida o fuera aprendida para todas las personas por igual, indistintamente si presentaban o no alguna discapacidad, ¿no? Entonces, precisamente con estos cursos intensivos se otorgaron estos elementos para que luego entonces, al momento de culminar el ciclo escolar o dependiendo cómo establecieran su planeación, pues también pudieran medir los resultados y determinar si luego entonces estaban aplicando de manera certera estos conocimientos adquiridos. Después vamos en 1970, cuando ya empieza a tomar operancia este modelo rehabilitatorio, ¿no? Dentro de la década de 1970, vemos que en 1970 se establece el plan que les estaba comentando, ¿no? El plan de estudios. Y este plan de estudios, en el plan de estudios desaparecieron las modalidades de inscripción que marcaban o que venían señalando un plan anterior, es decir, únicamente redireccionado para personas que no presentaban ninguna discapacidad, es decir, para estudiantes regulares y especiales, y por ello se establece como el año básico, porque aquí ya se tienen que empezar a considerar también estas diferencias o estas discapacidades para que a partir de, repito, de estas diferenciaciones existentes, pues se identificaran las formas de trabajo, aunque el objetivo era el mismo, el conocimiento para todos, las formas de poder llegar a él eran distintas, ¿no? Entonces, para una u otra cuestión, pues se tenía que atender de una manera diferenciada. Después vemos que dentro de 1970 a 1974 se generaron dos planes de estudio, uno como ya lo hemos marcado en 1970 cuando se deja a un lado la educación dirigida a un solo sector y otro en 1974 cuando ya presenta un enfoque psicopedagógico, es decir, donde ya entraban los docentes que habían tomado estos cursos específicos o estos cursos intensivos para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales. También ya se empieza a hablar de esta integración, ¿no? Para otorgar todas aquellas herramientas de manera uniforme para el alumno con discapacidad y por ello ya interviene no únicamente un psicopedagoga, sino que también intervienen otros profesionales en la materia como son un médico social y también opera el área laboral, ¿no? Y todos ellos con objetivos bien determinados para que incidieran en una forma muy particular sobre los alumnos con dificultades de atención. Después vemos que un año más tarde, en 1971,
se establece el apoyo del subsecretario de Educación Primaria y Normal, que era Ramón Bonfil, para el surgimiento de los grupos integrados, lo que veníamos diciendo, que ya existiera este apoyo uniforme, por un lado el psicopedagoga, el médico, ¿no? Como tal, el médico social y el área laboral, porque si bien es cierto, uno acude a determinadas instituciones para adquirir conocimientos, para que luego entonces estos te sirvan para que puedas desarrollarte plenamente en sociedad, pero también uno de los elementos es otorgarte las herramientas para que en un futuro no muy lejano tú te puedas emplear y a través de esta remuneración satisfacer tus necesidades, ¿no? Y obviamente para las personas con discapacidad, pues no es la excepción. Entonces, este apoyo integral, pues era lograr ese fin para todas las personas. Después vemos que también en 1971 se implementan los servicios de valoración médica, psicología educativa, social y ocupacional. ¿Por qué? Porque son todos aquellos que intervienen en el estudio de la mente para que a partir de ella pues se logre esta incidencia, ¿no? Ver, porque muchos de los problemas, por ejemplo, déficit de atención, pueden realizarse o pueden tener cabida, ya sea porque se sufre violencia psicológica en casa, ¿no? O por algunas otras detonantes que están limitando, que están mermando este proceso de entendimiento. Por ello es importante una valoración médica, una intervención psicológica, una cuestión educativa social, una cuestión ocupacional para identificar cuál es la raíz de la discapacidad en el supuesto de que no sea una cuestión o una enfermedad y luego entonces poder tratarla, ¿no? Para buscar desde las cuestiones más simples en el sentido de poder cambiarlas hasta aquellas que necesiten alguna valoración, alguna intervención médica o mediante un otorgamiento de medicamentos, mediante terapias de rehabilitación, ¿no? Dependiendo lo que la naturaleza pues lo vaya demandando. Asimismo, vemos que en 1971 se crea la Clínica de la Conducta, la cual pues fue una de las instituciones que pasó de depender de la Dirección General de Educación Especial al inicio propiamente de su creación. Asimismo, vemos que un año más tarde, en 1972, específicamente se crean las dos primeras industrias protegidas al interior de la educación nacional, para discapacidad, y esta iba dirigida para jóvenes ciegos y también para débiles visuales. También en 1972 se toma la decisión de cerrar la carrera de masoterapia, considerándose su reapertura para 1979. En el mismo sentido, vemos que durante 1972 a 1974, las nuevas escuelas normales del Distrito Federal y de Nuevo León abrieron una especialidad denominada o que atendía a problemas de aprendizaje, precisamente para conocer todos aquellos elementos y poder trabajarlos de una manera mucho más amplia y que garantizaran en este caso pues una atención más óptima para los alumnos o las personas con discapacidad. También en 1974 el Instituto Nacional para la Comunicación Humana, por sus siglas INCH, estableció una escuela primaria experimental para todos aquellos alumnos que no accedían a los conceptos académicos. También se funda propiamente otras instancias que a la par pues trabajaban en atención a personas con discapacidad. Se establece un plan, ¿no? Como hace rato comentábamos, el plan de 1970, donde se cambia de un modelo unificado a uno donde se tuviera que particularizar las formas, métodos y técnicas para atender a personas con discapacidad y al resto para que se lograra un objetivo. Y en ese entonces, bueno, se modifica la que ya se tenía en 1970 y se crea la de 1974. De igual forma, se elaboró un nuevo plan con el objetivo de formar maestros especialistas para la educación de personas con discapacidad o con limitaciones físicas, mentales o sociales, con la suficiente preparación tanto teórica como práctica, repito, para que la atención o la intervención que tuvieran pues fuera lo más completa posible. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, apreciables alumnas y alumnos, porque estos y otros temas son los que de manera muy puntual pues vamos a estar abordando dentro de nuestras cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan un excelente día. Hasta luego.